Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. En el video de hoy vamos a ver ecuaciones exponenciales, pero la particularidad que tiene este video es que lo vamos a tener que resolver con logaritmos, ¿sí? Aplicando logaritmos y sus propiedades. ¿Cómo vamos a hacer este video? Vamos a hacer tres ejemplos o tres ejercicios. Vamos a empezar siempre de lo más básico, cada vez un poquito más complicado, ¿sí? En donde te voy a estar explicando todos los conceptos y todos los detalles que vos necesitas saber para poder realizar esta clase de ejercicios. Espero que el video te sirva. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar con este video. Como recién te dije, vamos a comenzar desde lo más básico, ¿sí? Ir complicándola cada vez un poquito más. Por lo tanto, vamos a ir con el primer ejercicio propuesto. Antes de comenzar con el primer ejercicio, lo primero que tenés que saber es por qué es una ecuación exponencial. Muy sencillo, porque tu variable o tu incógnita está en el exponente, ¿sí?, de un número. Bien, por lo tanto se llama ecuación exponencial. Ahora, ¿por qué vamos a usar logaritmos? Porque nuestras bases son distintas, ¿sí? O sea, el 3 es distinto al 5. Si el 3 hubiese sido acá en vez de un 5, un 3, lo hubiésemos resuelto de otra manera, ¿sí? Te dejo la recomendación, cómo podés resolver cuando tengas dos bases iguales. Pero en este caso tenemos dos bases distintas. Por lo tanto, tenemos que aplicar logaritmo. Entonces, ¿cuándo vas a aplicar logaritmo? Cuando tengas dos bases distintas, ¿bien? Para poder resolver esta clase de ejercicio, vos vas a tener que tener en cuenta las propiedades de la potenciación, que ya vas a ver por qué, cómo se saca factor común con los casos de factoreo y, obviamente, las propiedades de los logaritmos. Bien, entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. Fíjate, ¿tengo distintas bases? Bueno, como mi variable está en el exponente, yo tengo que hacer algo como para poder hacer que ese exponente baje, ¿sí? Y para eso voy a usar logaritmo. Bueno, entonces, comencemos con el primer ejercicio. Entonces, ¿qué dijimos? Si nuestras bases son distintas, bien, vamos a aplicar logaritmo a ambos miembros. Es decir, voy a poner logaritmo de un lado y voy a poner el logaritmo del otro. Entonces, esto te va a quedar logaritmo. Vamos a ponerlo con color para que veas lo que voy agregando. De 3x va a ser igual al logaritmo de 5. ¿Está bien? Bueno. ¿Y por qué hicimos eso? Porque hay una de las propiedades del logaritmo que te dice que si vos tenés un logaritmo, ¿sí? No sé, vamos a ponerle c, ¿sí? Vos tenés un logaritmo elevado a una potencia, esto, ¿sí? Esto va a ser igual a poder bajar esta potencia multiplicando adelante. Es decir, te va a quedar c por el logaritmo de a, ¿sí?, por b. Por eso usamos el logaritmo, ¿sí? Porque nosotros vamos a poder esta variable bajarla. Entonces, te va a quedar multiplicando adelante. Te va a quedar x por el logaritmo de 3 igual al logaritmo de 5. ¿Sí? Y ahora fíjate que te quedó muy sencillo. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 3, vos pensás que es un número, ¿sí? Está multiplicando a la x. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a pasar dividiendo. O sea que te queda el logaritmo de 5 dividido el logaritmo de 3. ¿Bien? Por lo tanto, eso lo hacemos directamente con la calculadora. Y te va a quedar logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3. Y eso te da 1,46. Y ahí encontraste el resultado de esta ecuación, ¿sí? Este es el primer ejemplo, es el básico de todo, ¿sí? Ahora vamos a ir complicándola un poquito más con el segundo ejemplo. Bueno, ahora mira este ejercicio. Tengo dos bases distintas que están elevadas a dos potencias que tienen variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, vamos a aplicar logaritmo de los dos lados, ¿sí? O sea que te va a quedar logaritmo. Bien, vamos a ponerlo siempre con color, que es lo que yo agrego. 2x va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de 150. Recordá que tenés que aplicar el logaritmo en los dos miembros, ¿sí? No vale de uno sí y en el otro no, tiene que estar en los dos. Bien, bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir utilizando las propiedades de los logaritmos. ¿Qué te decía? Una de las propiedades te decía que si vos tenías un logaritmo de una multiplicación, este logaritmo es lo mismo que
vamos a suponer, distribuimos el logaritmo, ¿sí? Pero en vez de quedar una multiplicación, queda una suma, ¿sí? Si vos querés repasar las propiedades de los logaritmos y cómo se utilizan, te dejo la recomendación por si lo querés ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta propiedad, ¿sí? Es decir, en vez de poner una multiplicación, vamos a poner una suma y voy a poner en los dos factores el logaritmo. Es decir, te va a quedar logaritmo de 3x más el logaritmo de 5 a la 2x es igual al logaritmo de 150. ¿Qué voy a hacer ahora en cada término de esto? Aplicar la primera propiedad que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque tenemos una potencia. Vos acordate que nuestro objetivo es que esa potencia baje, ¿sí? Para poder después desarrollarla como ya sabemos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Esta x la vamos a pasar multiplicando acá adelante y este 2x lo vamos a pasar multiplicando acá adelante. Es decir, te va a quedar x por el logaritmo de 3 más 2x por el logaritmo de 5 y es igual al logaritmo de 150. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Muy sencillo, fíjate, mira, vamos a separar en términos. Vos tenés un término acá y otro término acá. ¿Qué es lo que se te repite en los dos términos? La x. ¿Está bien? Bueno, entonces, se nos repiten las x en los dos términos, por lo tanto sacamos factor común, x. Bien, si vos no te acordás cómo se saca factor común, también te dejo la recomendación por si lo querés repasar. Bien, o sea que todo este término yo le saco x, me queda logaritmo de 3. Más, si todo este término le saco x, me queda 2 por el logaritmo de 5. Bien, igual al logaritmo de 150. Bien, ahora, acordate que todo esto, por más que tengamos una suma y los logaritmos, sigue siendo un número, ¿sí? Por lo tanto, esto está multiplicando, va a pasar dividiendo. O sea que te queda logaritmo de 150 sobre logaritmo de 3 más 2 por el logaritmo de 5. Bien, ¿cómo vas a resolver esto? Muy sencillo. Tenés dos maneras. Esto lo dejas así, resolves esto y después haces la división, o lo haces directamente con la calculadora. Yo lo voy a hacer directamente con la calculadora. Entonces vamos a poner logaritmo de 150 dividido, paréntesis, porque todo esto lo tengo que poner entre paréntesis, logaritmo de 3 más 2 por el logaritmo de 5. Cerramos paréntesis, apretamos el igual y eso nos queda 1,16. Y es la respuesta que yo estoy buscando. ¿Bien? Perfecto. Ya resolvimos el segundo ejemplo. Vamos con el tercero, que es un poquito más trabajoso. Bueno, vamos con el último ejercicio. ¿Qué voy a hacer yo acá? Lo primero que voy a hacer, voy a descomponer el 243 para trabajar de una manera más práctica, ¿sí? Entonces, descomponemos el 243. Lo dividimos por 3, nos queda 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3 y 1. O sea que al 243 yo lo voy a poder escribir como 3 a la ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Por lo tanto, al cuadro también lo voy a descomponer, que es 2 al cuadrado. O sea que me queda 2 al cuadrado por x por 2 igual a 3x por 3 a la quinta. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar una de las propiedades de potenciación, ¿sí? Potencia de otra potencia, en donde yo voy a multiplicar la 2 con el x, que te va a quedar 2x. Entonces esto te va a quedar 2 elevado a ¿qué? 2 por x, 2x dijimos, por 2, va a ser igual a 3 a la x por 3 a la quinta. Bien. Hoy cuando comenzamos el video te dije que íbamos a necesitar las propiedades de los logaritmos y también las propiedades de la potenciación. Fíjate, acá ya usaste una, pero acá vas a tener que usar la otra, que nos dice que el producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, x a la n por x a la m, esto te va a quedar x a la n más m. ¿Está bien? Es decir, vas a unificar las bases, esto siempre y cuando las bases sean iguales, ¿está bien? Vas a unificar las bases y vas a sumar los exponentes. Vos fíjate acá, mira, las bases son iguales, por lo tanto yo voy a poder sumar los exponentes. Va a quedar 2x y acuérdate que en este, si no hay nada, hay un 1, o sea que te va a quedar más 1. Igual, y voy a hacer lo mismo del otro lado, 3 elevado a la ¿cuánto? A la x más 5, ¿bien? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Muy sencillo, lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a aplicar logaritmo de los dos lados para poder bajar lo que tenemos acá. Es decir, te va a quedar logaritmo de 2 elevado a la 2x
más 1 igual al logaritmo ¿de qué? De 3 elevado a la x más 5. ¿Para qué? Para poder bajarlo como hicimos al principio. Es decir, te va a quedar entre paréntesis 2x más 1 por el logaritmo de 2 va a ser igual a x más 5 por el logaritmo de 3. ¿Bien? ¿Por qué lo puse en paréntesis? Porque tenemos dos términos, ¿sí? Si no, te va a quedar distinto. ¿Bien? Ahora, cuando llegues a esta parte, tenés muchas maneras de resolverlo. Yo lo voy a hacer aplicando la propiedad distributiva. Es decir, el logaritmo de 2 lo voy a distribuir acá, acá, y el logaritmo de 3 acá y acá. Vos acordate siempre que el logaritmo de un número es un número, ¿bien? O sea que esto te va a quedar 2x por el logaritmo de 2 más 1 por el logaritmo de 2 te queda el logaritmo de 2. Igual, y lo mismo con el otro lado. X por el logaritmo de 3 más 5 por el logaritmo de 3. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar todos los términos que tengan x para un lado, como hacíamos siempre, y los números, es decir, los que no tienen x para el otro. Entonces, este término, que tiene un más adelante, lo voy a pasar restando. Lo voy a juntar con este, ¿sí? 2x por el logaritmo de 2 menos x por el logaritmo de 3. ¿Y a qué va a ser igual? A 5. Logaritmo de 3 está sumando, pasa restando logaritmo de 2. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder sacar factor común nuevamente. Fíjate, acá tengo x y acá tengo x. ¿Bien? Por lo tanto, esto me va a quedar, si saco factor común x, me va a quedar 2 por el logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 igual a 5 por el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2. Bien, vamos a continuarlo acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto que está multiplicando pasa dividiendo, dejando la variable sola. Es decir, te va a quedar x igual a 5 logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2, todo dividiendo 2 por el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 3. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a resolver esto? De la misma manera que hicimos anteriormente. O resolvés primero esto y después lo dividís por el resultado de esto, o lo haces directamente con la calculadora. Yo lo voy a hacer directamente con la calculadora para que sea más práctico, ¿sí? Es decir, te va a quedar, paréntesis, 5 por el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2. Cerramos paréntesis. Dividido, paréntesis, 2 por el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 3. Cerramos paréntesis y obtenemos el resultado que es 16,68. ¿Bien? 16,68. Y ese es el resultado que yo estaba buscando. Espero que el video te haya servido. Si es así, te pido por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.